Bueno, estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí pueden abrir su micrófono por si encuentran ruido, pues obviamente lo pueden silenciar. Pero bueno, agradezco el tiempo que se toman para poder desarrollar estos estudios. Siempre es un desafío poder pues aprender más de Dios, poder ver la guía que Él desea de nosotros y obviamente a través de su palabra podernos mostrar pues lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Para mí es un privilegio compartir de la palabra, por eso que ayer cuando me pidieron, le dije, no, pues no hay ningún problema, pues sí, obviamente es una necesidad tanto en la vida de los hermanos como también una motivación para mí poder compartir de la misma. Así que, bueno, para mí cada vez que me toca hacerlo es una oportunidad realmente buena. Déjenme silenciar al hermano porque si no, no vamos a escuchar. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, algo que quiero compartirles el día de hoy es un estudio que estaba preparando, pero creo que es una realidad para nosotros y ahí es donde voy a pedir que puedan participar. Pero algo de lo que quiero compartir el día de hoy es acerca del ministerio. Cuando escuchamos ministerio, Adrián, ¿qué es lo que pasa en tu mente cuando escuchas esa palabra, ministerio? Porque dentro de la iglesia, del ambiente de la iglesia, es una palabra que escuchamos muy a menudo. Ministerio. Es como, bueno, siempre, yo creo que la gran mayoría lo asocia como a los pastores más que nada, más que al miembro, eh, al miembro común de la iglesia. Ministerio, ministro, puede ser. O ministerio también se me viene a la mente eh, el hacer, el trabajar en la obra, o sea, cooperar en lo que corresponde a la iglesia local, la área, servir. Ok. Ujú. Bueno. Daniel Rojas, cuando escuchas tú la palabra ministerio, ¿qué es lo que pasa en tu mente? ¿Con qué la puedes asociar? Está apagado tu micrófono, Daniel. Ahora sí. Son como grupos de personas, me imagino, lo que yo pienso. Por ejemplo, el ministerio de adoración, el ministerio de los niños, el ministerio de, de los jóvenes. Eso. Ok, muy bien. Bien, somos pocos, podemos hacerlo más interactivo, por eso que estoy preguntando a todos. Así que, hermano Daniel, ¿usted con qué asocia la palabra ministerio? Lo que pasa es que dentro de la iglesia tenemos nosotros un concepto de ministerio que a lo mejor no es el más correcto, porque el ministerio tiene que ver con como un departamento de gobierno, ¿no es verdad? Pero tiene relación porque creo que el ministerio del Señor es una estructura, es una forma, es una especie de organización para servir, para lograr un objetivo, para alcanzar una meta. No sé si estoy bien No, está bien. Sí, estoy preguntando sus definiciones y todas tienen relación. Al final, el ministerio dentro de la iglesia simplemente significa servicio. Ahora, este servicio se hace en grupos que pueden ser jóvenes, que pueden ser niños, que pueden ser diferentes, se dividen en sectores si lo quieren ver así. Este ministerio o este servicio
también lleva una estructura, porque hay un líder, hay personas que desarrollan ciertas actividades, pero el punto es, cuando hablamos de ministerio, y vamos a escucharlo muy a menudo dentro de la iglesia, involucra todo lo que ustedes mencionaron, pero si quieres recordarlo más fácil, es servicio. Ya, entonces, si usted escucha el Ministerio de Jóvenes, ok, es un servicio que hace determinada persona para los jóvenes. El Ministerio de Alabanza, es un servicio que hacen los hermanos para a través de la música guiarnos. Entonces, es un servicio. Entonces, basado en eso, quiero compartir esto, nuestro servicio a Dios, cómo en nuestro servicio, cómo en nuestro ministerio, y dentro de esto entra en algo que se llama mayordomía. La mayordomía podríamos definirla también como la administración del tiempo o la capacitación de los recursos materiales, espirituales para la obra de Dios, y pueden encontrar muchas definiciones, pero todo va asociado con lo mismo. Ahora, una de las cosas que tenemos que reforzar y estar atentos es cuál es la norma o cuál es la principal meta que el Señor nos pone para poder desarrollar este servicio. Adrián, busca Marcos 10:45. Todo lo vamos a buscar y lo vamos a ir compartiendo. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Exacto, dice la clave. Vino para servir. Ahora entendemos la clase de servicio que dio. Él en algún momento, Pedro le dice, Señor, ¿por qué estás lavando los pies a los discípulos? Porque lo iba a hacer. Y dice, es que ahora tú no lo entiendes, pero es necesario. Dice, bueno, entonces simplemente no me lave los pies, lávame todo. ¿Por qué? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era la escena? Cuando se llegaba a una casa, como eran lugares en los cuales se tenía que caminar y eran lugares desérticos, ¿qué ocurría? La gente llegaba a la casa y la forma de darle la bienvenida era el anfitrión lavar los pies de la persona que estaba llegando. Llega Jesús y vamos a pensar por descuido, por la emoción, por diferentes cosas, no les ofrecen este acto de humildad o de servicio que se hacía hacia las personas. Entonces Jesús le dice, bueno, él toma el lebrillo o la base y empieza a enjuagar los pies o enjugar los pies y es donde se desarrolla. Ahora, ese es una de los tipos de servicio que hace. A la luz de esto, vemos que en Marcos nos enfatiza algo. Una de las formas del servicio más excelente que nuestro Señor realizó fue el venir a rescatarnos. Si no hubiera venido a rescatarnos, estaríamos obviamente muertos en delitos y pecados y estaríamos en una condenación, por lo cual era importante entonces este servicio. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de servicio, si tenemos un antecedente, estamos dando nosotros a Dios? En las iglesias, y miren, vamos a generalizar, no pensemos en nadie, y si vamos a pensar en alguien, pensemos en nosotros mismos. En las iglesias es muy común, lamentablemente, que algunas veces este ministerio o este servicio que se hace en la iglesia se haga como una forma de mostrarse y que los demás puedan ver nuestras aptitudes, tanto en la predicación, en la alabanza, en la enseñanza, en las áreas que quiera. Entonces, es como un escaparate o como una pantalla para decir, miren, ¿se dieron cuenta de lo que pude realizar? Y aunque sea un servicio hacia Dios, sí, pero tiene la meta de hacerlo para agradar al hombre. Y yo creo que, miren, si vamos a hablar de malos ejemplos, voy a hablar yo mismo. Y yo creo que si ustedes son honestos, también lo han experimentado. Cuando yo he hecho un servicio para impresionar a los demás, desde el momento que lo estoy haciendo, yo noto, esto está mal, esto está mal. Y no porque lo esté haciendo mal en la predicación o la enseñanza, e incluso a veces ocurre, sino porque yo mismo estoy sintiendo que está saliendo de mi boca
pero no está saliendo de mi corazón. Lo estoy haciendo por un compromiso o por una vanagloria. Como también cuando hago el servicio para que los demás puedan aplaudirme o puedan reconocerlo, se nota. También cuando yo hago un servicio y nadie me lo agradece y digo, a ver, ¿para qué lo hice? Tanto tiempo invertido, tanto que desarrollé, no me dieron ni las gracias, no me lo reconocieron, nunca ni siquiera mencionaron que yo lo hice. Y ahí es cuando entro en conflicto y digo, bueno, pero ¿por qué motivo lo estaba yo haciendo? Esperaba el aplauso de los hombres, esperaba el reconocimiento incluso de mi propio pastor, esperaba, ¿qué esperaba y por qué lo estaba haciendo? Y a veces les digo, si se van a pensar un mal ejemplo, yo me estoy poniendo, ustedes tendrán que ponerse a cuentas con Dios si lo hacen o no lo hacen. Pero el servicio en la iglesia es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque puede uno pensar que la gente viene a beneficiarse de algo mío y que como tal yo tengo que recibir los aplausos. Cuando dicen, no, el privilegio lo tenemos nosotros para poder servir a los hermanos. Porque ellos no vienen, o sea, como, oh, si no está Francisco, no se puede hacer este servicio. No. El Señor dice, bueno, ahora lo está haciendo Él y le estoy dando el privilegio. Pero como dicen en buen chileno, deja que se crea el cuento y lo quito y tengo 2, 3 repuestos mejores que Él. Entonces, el servicio a Dios, primero, debemos entender que los beneficiados somos nosotros, no es el Señor. A veces creemos que, yo desarrollo tal ministerio y miren, si yo no estoy, nadie lo va a hacer. Y no es cierto. El Señor es soberano, entendemos esa palabra, y Él decide, mira, no te creas, no pienses que tú eres el florero, no pienses que todo gira en torno a ti, porque así te voy a quitar. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a ver es esta, el ejemplo para nuestro servicio. Y el ejemplo es el propio Señor Jesucristo. Oscar, ¿puedes buscar Mateo 20:28, por favor? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es. Interesante el versículo, ¿no? Porque dice, vino para servir. Igual como nuestro texto base que tenemos, vemos reforzada la idea, servicio. El Señor no necesitaba nuestros aplausos, el Señor no necesitaba nuestra aprobación, Él simplemente por el puro acto tan necesario, Él dice, lo voy a realizar. Qué gran ejemplo nos da, porque eso nos hace enfocar que no es por nuestra capacidad, no es por mi facilidad de hablar, no es por lo agradable que pueda yo ser, no, es simple y sencillamente por una forma de agradar a Dios. Les decía, ese es nuestro ejemplo. El propio Señor lo hizo simplemente como un acto natural, algo que era necesario. ¿Por qué? Porque a través de este servicio, que obviamente a él le costó la muerte, pudimos obtener la salvación. Si hay preguntas, pueden ir haciéndolas, ¿eh? No se preocupen. O si tienen algún versículo que vaya reforzando, tengan la libertad, no hay ningún problema. Si no hay nada, bueno, avanzamos. Ahora sería interesante, ¿no? ¿Cuál es el lugar para nuestro servicio? Y el lugar es el mundo entero, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Sabemos que existen los dones espirituales. ¿Qué es un don? El don es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a los creyentes en el momento de la salvación. Entonces, el lugar para el servicio es la propia iglesia y el mundo entero.
Adrián, Mateo 28:19. Creo que todos hemos escuchado ese texto en más de alguna ocasión. Y si no, ahora lo vamos a escuchar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así es. Entonces, lugar hay, y lugar hay mucho. El asunto es que puede ocurrir que a veces no queremos aprovechar las instancias. ¿Y por qué? Porque el servicio requiere tiempo, el servicio requiere compromiso, el servicio requiere disciplina, el servicio requiere mucha fidelidad. Y a veces es preferible decir, mira, si yo me comprometo con alguna actividad o con algo en la iglesia, tengo que estar a determinada hora, tengo que cumplir con lo que me pidan y ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo. Yo creo que a veces no es por el peso de lo que significa servir, porque todos podemos hacerlo. Yo creo, es mi apreciación, a veces es porque simple y sencillamente no nos gusta los compromisos. Porque dices, no, si enseño, tengo que estudiar y eso significa media hora, una hora de no hacer determinada actividad que a mí me gusta. Entonces, hay oportunidad, es grande el espacio que tenemos para trabajar, pero a veces no queremos trabajar. Otra cosa, entonces, dudas, preguntas acá en cuanto a este punto. ¿Qué opinas, Adrián? Bueno, mientras hablabas tú con respecto al tema del servicio, pensaba en, bueno, en la gran mayoría de las personas que llegan a una iglesia, o cuando las personas en general buscan a Dios. Y siempre lo buscan por una necesidad, o para llenar algo, para buscar como una satisfacción personal, o por una necesidad eh, propia. Y es paradójico porque en el fondo cuando uno, bueno, obviamente el Señor quien busca al hombre, y el hombre mira al Señor y reconoce su condición delante de él, y eso hace que uno busque al Señor y siga adelante en esta decisión. Pero es paradójico pensando en eso que el tema del servicio, porque si no entiendes lo primero, después ya no va a ser una seguidilla de satisfacciones personales, buscar sentirte bien, hacer las cosas buscando una satisfacción personal. No sé, yo creo que, no sé si me explico, pero yo creo que uno tiene que empezar bien. A eso me refiero. Entender primero cómo uno llega a Cristo. Y es valorable también, entendible que uno, después de todo lo que pasa, el Señor también va supliendo las necesidades que nosotros tenemos. Pero yo creo que hoy en día la gran mayoría de la gente busca a Dios eh, por necesidad, obviamente una necesidad obvia de la salvación. Pero es un tema esto del servicio. Ok. Sí, bueno, entonces, si alguien más quiere agregar algo, puede ser, si no, pues continúo. Bueno, entonces, el lugar es grande, la oportunidad en la iglesia es igual. El servicio en la iglesia, todos podemos realizarlo. Yo creo que es cierto, hay ciertas responsabilidades que probablemente no vamos a cumplir. Si es una persona nueva, como decía Adrián, probablemente le va a ser difícil enseñar algo que no conoce, pero hay otras formas de servir, puede ser áreas tan prácticas. Miren, yo creo que muchas veces valoramos más, hablando del servicio, aquellas cosas que se ven más visibles y demeritamos aquellas que no se ven. Por ejemplo, valoramos demasiado la predicación porque es algo que vemos, quizá la alabanza, y es algo que está presente en la iglesia. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con un área práctica como es la limpieza?
Por ejemplo, el que compra el papel higiénico. Si por algún motivo se le olvida, si no no tenemos la necesidad de ocupar el sanitario, no nos vamos a enterar que no había este servicio completo. Pero a veces les decía, aquellas cosas que son más visibles son a las que le ponemos la prioridad. Ahora, y aquellas más básicas que todos podemos realizar, a veces no valoramos. Entonces, el servicio, la oportunidad es importante y el lugar es amplio. Otra cosa, miren, la motivación para este servicio. Teniendo como ejemplo al Señor, la motivación para hacerlo fue el amor. Y es lo mismo para nosotros. Yo no puedo realizar un trabajo, no puedo realizar un servicio, no puedo hacer un ministerio si la motivación no es el amor, porque tarde o temprano todos lo van a descubrir. Hermano Daniel, ¿puede buscar 2 Corintios 5, 14 y 15, por favor? ¿Daniel Rojas o Daniel o otro hermano Daniel? El otro hermano Daniel. Ah, ya. Y a ti te toca ahora después. Segunda de Corintios, Sí, 14 me dijo. sí, aquí está en la pantalla. Es 5:14. Sí, y 15. Ah, perfecto, es que yo entendí 14. Perfecto. ¿Puede leer, por favor? Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Ok. Algo importante, cuando el servicio para Dios, hablando de cualquier área dentro de la iglesia, cuando no lo hacemos con este ingrediente principal, vamos a llamarlo así, que es el amor, se va a notar. Si alguien lo está haciendo por compromiso, si alguien lo está haciendo por vanagloria, e incluso les decía, a mí me ha pasado, y obviamente cuando yo lo entendí dejé de hacerlo, porque al principio sí debo reconocer que me pasaba más. Cuando yo lo hacía por impresionar o por obligación, no me resultaba. Si estaba enseñando, si tenía que barrer, lo que tuviera que hacer. Cuando mi motivación no era por amor a Dios, no me resultaba y todo era un caos. Y yo decía, bueno, aquí está la respuesta. Lo hice de mala gana y estoy experimentando las consecuencias de ello. Es un desafío. Siempre es preferible, miren, analizar. A veces es, somos más rápidos para hablar que para pensar. ¿Cuántas veces hemos pedido, quizás o a ti te han pedido, si puedes realizar cierto servicio en la iglesia? Nos hemos comprometido, al principio a mí me fallaba mucho eso, me comprometía y después no cumplía. Y después buscaba la forma de justificar es que, es que esto, es que lo otro, y aprendí. A veces preferible pensar, Francisco, ¿puedes hacer esto? Pastor, déjame ver, mañana le digo. Ok. Y al otro día podría ser, pastor, no puedo. Ok, entonces busco alguien más. O a veces, ¿sabe qué? Si cuente conmigo, estoy dispuesto. Perfecto. Pero yo ya me había comprometido. Pero si nuestra motivación no es el amor, si nuestra motivación no es querer servir a los demás con la actividad que hacemos, no es una motivación correcta y como tal no va a haber resultados buenos. Y hay frustración, hay desánimo, hay cansancio y simplemente no se disfruta. Cuando se ejerce el don acompañado de este servicio, ¿cómo nos damos cuenta que lo estamos haciendo por amor? Hay el menor esfuerzo con el mayor aprovechamiento. Es decir, aunque hay un desgaste,
pero yo puedo ver que benefició a muchos. Digo, ¿sabe qué? Aquí está la respuesta. Se beneficiaron. Pero cuando no es así, no tiene este ingrediente que es el amor, no va a resultar. Y yo creo que les digo, si cada uno se analiza, no es necesario que lo digan. En algún momento lo hemos hecho por compromiso y no ha resultado. Porque ¿Se quedó no pegado es... Pancho? Sí, Ahí se despegó. Era el momento culmine y se quedó pegado. es que me mandó el mensaje que el internet estaba fallando. Ya, pero bueno, No se escuchó lo último. ya les decía que una de las formas en las cuales evaluamos el servicio y que lo estamos haciendo por amor es, regreso allá, hay poco esfuerzo con un gran resultado. Es decir, aunque hay un desgaste, pero logramos ver y decir, ¿sabes qué? Es cierto que me cansé, es cierto que me esforcé, pero ¿sabes qué? El ver que los demás se beneficiaron es como decir, bueno, lo hice por amor. Y miren, es importante, recuérdenlo, puede ser que ustedes y yo hagamos algo y que nadie lo note o nadie nos diga nada. Pero yo les puedo garantizar que cuando la motivación es el amor, el Señor lo va a hacer tan evidente que me va a dar esa tranquilidad, esta alegría que va a decir, bueno, mira, Señor, de verdad no necesito que nadie me lo reconozca porque no era mi motivación, pero estoy tan feliz de que tú me pones esta alegría que eso es mejor que quizás el que alguien lo haya reconocido. Y yo creo que también lo hemos experimentado todos. El hecho de que has hecho algo por amor, sin necesidad de que nadie se entere a veces, pero tú dices, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy tan feliz? ¿Por qué estoy disfrutándolo tanto? Digo, claro, aquí está la respuesta. Dios mismo te está diciendo, porque yo analizo, yo conozco los corazones y sé que tu motivación era el amor. Ahí está el premio. Quizás nadie lo notó, quizás nadie te agradeció, pero simplemente tú dices, sí, pero estoy en el lugar correcto, porque el Señor lo vio. Ahora, continuando con esto, el poder para el servicio es el Espíritu Santo. Sin Yo quería este... comentar ahí, Pancho, Sí, sí, en el dale. punto anterior, que el tema del amor no necesariamente, o más bien, a veces uno se llega a sentir mal porque no salieron las cosas como uno quiere, porque claro, aquí tratamos en algunos casos con personas. Ujú. Entonces, el amor también tiene ese ingrediente de sacrificio, de que, y básicamente que ese sacrificio es para Dios al final de cuentas primero. Entonces, en muchos casos, o en la iglesia de la que yo venía antes, el pastor muchas veces decía, no mire al hombre, mire a Cristo. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio de no mirar al hombre, sino de mirar a Cristo primero, la verdad es mucho más... y ahí como que engancha con lo que tú decías, porque efectivamente uno se siente gratificado, ¿cierto? Porque al final no lo hace para las personas, sino para Dios primeramente. Y bueno, obviamente las personas debieran ser objetos beneficiarios de esto. Pero eso. Sí, ujú. Sí, es cierto. Decía, bueno, la frase que utilicé en la predicación hace tiempo, que decía Corrie ten Boom, que fue una mujer que sobrevivió al holocausto, y decía, mira a los hombres y te desanimarás, mira a Cristo y descansarás. Y a veces ese enfoque, si yo espero beneficio, o sea, recompensa humana, no es que los hermanos sean malos, a veces cada uno anda en su propia lucha terrenal, negocio, lo que sea, y no yo no creo que son malos, están saturados con cosas. Pero si yo estoy esperando que reconozca, Francisco pintó, démosle un aplauso o algo, probablemente voy a desanimar. Pero si dice, a ver, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, servir a los hermanos, suficiente. Pero sí es una lucha. Ahora, todo esto va asociado también con este punto importante, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo
obra y te motiva a realizar este servicio, cuando el Espíritu Santo te impulsa a hacerlo, obviamente vas a disfrutarlo mejor. Ahora sí, Daniel Rojas, ¿puedes leer Hechos 1:8, por favor? Ya. Ya, Hechos 1:8. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ujú. Esta palabra dice, gracias, testigos, es la misma palabra que se traduce como mártir. Mártir, martúreos, que es una palabra griega. Entonces dice, van a tener que llegar a ser eso, mártires o testigos, como lo traduce también acá la Biblia, en cuanto a la propagación del mensaje. Pero la propagación del mensaje, así como el servicio, tienen efectividad cuando se depende del Espíritu Santo. Si yo no dependo del Espíritu Santo para la predicación y yo confío en mi capacidad básica, intelectual para predicar, estoy en problemas. Si yo confío en mi capacidad para poder realizar algo en la iglesia y no dependo del Espíritu Santo, hay problemas, hay obstáculos, hay trabas, no se da un buen desarrollo de algo. Algo importante que leíamos acá, dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Sabemos que era una promesa, la última de las promesas que dio el Señor Jesús. Dice, una vez que yo me vaya, llega el Espíritu Santo y entonces vas a tener este poder para realizar como mártir o testigo muchas cosas. En la iglesia es igual. A veces les decía también, cuando no se tiene esta dependencia del Espíritu Santo y se hace por la carne, recibimos el reconocimiento de la carne. Pero cuando se hace en el Espíritu, recibimos la misma respuesta de parte de Dios. Y yo creo que les decía, si somos objetivos y realmente analizamos bien, ¿cuántas veces hemos hecho algo, alguna actividad para el beneficio de la iglesia en nuestras propias fuerzas? ¿Y cuándo la hemos hecho en dependencia del Espíritu Santo? Yo recuerdo que cuando tenía clases en la facultad, un pastor me dijo, y nunca se me olvidó esa frase, el día que tú llegues al púlpito, ya sea para una enseñanza o una predicación, sin temor, preocúpate, porque es muy probable que lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero si llegas con temor, llegas con preocupación por lo que estás enseñando, que sabes que es la palabra de Dios, entonces estás en buena dependencia. También me decía, el día que tú llegues a predicar o a enseñar y por lo menos no inviertas mínimo 1 hora para lo que vas a enseñar, o sea, orando, preocúpate porque lo estás haciendo en tu fuerza. Hay una necesidad. Todo esto que hacemos dentro de la iglesia solamente tiene un propósito, glorificar el nombre de Dios. Pero si no se tiene este punto importante, lo vemos y por eso que a veces las cosas no resultan. Es cierto, hace rato lo mencionó Oscar y aquí lo refuerzo yo. Usted preocúpese de hacerlo todo humanamente lo mejor posible. A veces no se va a poder lograr, pero que usted esté consciente, Señor, reconozco que no salió bien, pero debo de ser honesto y tú sabes, en mi fuerza, en mi capacidad, traté de hacerlo lo mejor, pero siempre hay detalles. Así que no se preocupe si algo falló, si algo no resultó, porque por lo general siempre ocurre, o bueno, no siempre, a veces ocurre. Así que si usted está convencido de que se esforzó al máximo, eso también le da tranquilidad, porque sé que dependí del Espíritu Santo, pero algo no resultó y no hay problema, no pasa nada.
¿Les ha pasado que han experimentado esto, que ustedes se han esforzado al máximo y simplemente no resultó como querían? Y no obstante, ustedes están satisfechos y dicen, bueno, no fue por negligencia, simplemente no pude. ¿Les ha pasado en alguna ocasión a alguien? ¿No? Ya, Oscar, a ver, si lo has experimentado. Ya, ok. Sigamos. Continuamos acá. Otra cosa importante, la condición, y es para mí la clave, la condición para el servicio de todo lo que hagamos es la humildad, no hablando de la humildad moral o el no creerse de más, lo opuesto al orgullo. Cuando ustedes y yo realicemos un servicio y simplemente lo hacemos, como dicen, pa' callao, que nadie más se entere, pero que nuestra motivación es hacerlo, va a ser por lo general un servicio de calidad. ¿Quién quiere leer? Voy a dejarlo abierto. ¿Quién quiere leer Lucas 9:48? Lo leo. Ok. Les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ujú. Recuerden el contexto, los discípulos están luchando, viendo quién es el superior, quién se va a sentar a diestra, siniestra, izquierda, derecha. Y el Señor le dice, bueno, aquel que reciba a este niño, ese es el mayor. Muchas de y reforzamos acá, cuando el servicio no va acompañado con este elemento también muy importante que es la humildad, no se logran cosas. Yo creo, es mi apreciación, usted puede tener una apreciación diferente, pero para mí no puede haber humildad sin dependencia del Espíritu Santo. Yo creo que si hay humildad, es obvio que hay dependencia en el Espíritu Santo, pero no puede decir alguien, no, yo dependo del Espíritu Santo, pero no me interesa la humildad. Yo creo que son dos puntos o dos elementos que son necesarios para el servicio. Porque de lo contrario, lo opuesto a la humildad, el antónimo, sería el orgullo. Y el orgullo es obvio que es carente de la obra del Espíritu Santo y es apoyado en la carne. ¿Qué opinan de eso? Adrián, vamos a hacerlo como en el colegio. ¿Qué opinas de eso, Adrián? O Cristóbal iba a hablar. Mm, bueno, sí, obviamente que la humildad, o sea, la humildad va relacionada a servir, a sentirse que uno no es el que recibe, sino que uno es el que entrega, pero siempre con la gana de servir y de agradecimiento, de que uno no merece. Bueno, al final es el Espíritu Santo, ¿sí? Que todo viene no por mérito nuestro, sino que estamos sirviendo a los otros, pero por agradecimiento a todo lo que Dios nos da. Ujú, sí, sí, exacto. Siempre como agradecimiento. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando uno Yo, entiende, ajá, yo dale. estaba leyendo Deuteronomio y ahí Dios da todas las instrucciones, las prescripciones, lo que Él dice que hay que hacer y, y dice que no nos tenemos que preocupar de nada porque vamos a triunfar en todo lo que hagamos y vamos a tener su bendición. Em, entonces también va a servir porque sabemos que al final es tiempo, son recursos que Dios nos da, que no son nuestros, entonces uno los tiene que usar de buena forma para honrar o para merecer el puesto en el que estamos. Ujú. Yo creo que ahí también es eso importante, ¿no? Entender que los recursos, ya sea espirituales o humanos, lo que sea, materiales, Dios nos los ha dado y que son para usarse en beneficio de la iglesia, a los hermanos, el mundo, si es necesario. Yo creo que ahí nuestra visión cambia, porque si te ha dado la facilidad de
de retener cierta información bíblica, compártela. Si te ha dado la facilidad de asimilar algún instrumento o algún servicio para la iglesia, úsalo. Y como tal, entonces estás entendiendo que aquellos dones, talentos o recursos que Dios te ha dado son para como una forma de servir. Creo que estás en la sintonía correcta. Adrián, ahora sí quería, te había preguntado, ¿qué opinas de ese punto interesante? Bueno, yo creo que Cristóbal dio en el clavo en el tema. Es como mostrar gratitud. Bueno, en el fondo la humildad te lo da el que lo que tú hagas nunca va a pagar lo que Dios primero hizo por ti. O sea, desde ese punto de vista, cualquier cosa que uno haga nunca va a satisfacer lo mucho que Dios nos ha dado. Entonces, bajo esa premisa ya debo ser humilde en lo que hago. Y lo otro, el tema de la soberbia. Bueno, la soberbia, la Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio. Y yo creo que la principal característica de las personas que no buscan a Dios o que se alejan del Señor, no quieren someterse a Dios, es la soberbia, es el orgullo. Entonces primero aleja a las personas del Señor, y nosotros como cristianos es como una característica que va en contra de los principios divinos. El soberbio Dios lo mira de lejos. Sí, así es. Bueno, eso es lo que quería compartir. Vamos a quitar la pantalla. Ahora sí. Preguntas, dudas, algo que quieran acotar. Aquí dejo de grabar por si quieren, bueno, si quieren hablar y después cuando la oración, ahí lo quitamos. ¿Qué opinan del estudio? ¿Qué asimilan? ¿Qué enseñanza les queda? Bueno, en lo personal, hermano Francisco, creo que nos enfoca más en el tema, porque cuando nos preguntó, definamos ministerio, como que todos tenemos dudas, y hoy día creo que esas dudas se despejan. Y más aún cuando nos da, ¿no es cierto?, estas directrices de como los requisitos que uno debe tener para poder gestionar y lograr un buen servicio. Yo creo que, como decían los hermanos, la humildad, cuando uno reconoce que no es nada sin el Señor, cuando uno reconoce que dependemos absolutamente de Él en todo, cuando uno se humilla al Señor y tiene esa comunión espiritual, esto va a fluir solo. Va a fluir solo porque el Espíritu finalmente es el que va a dirigir, el Espíritu el que va a obrar, el Espíritu el que va a dar las palabras, el Espíritu el que va a trabajar en la persona que va a escuchar un mensaje o en la persona que va a recibir ese servicio, cual sea. Hay tantos servicios dentro del ministerio. El llamar a un hermano, el preguntarle cómo está, el hermano tal vez en ese minuto puede estar acongojado, puede estar sufriendo alguna dificultad, y resulta que un llamado lo puede animar, un llamado lo puede levantar. Y eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Yo creo que sí, finalmente podemos entender y lograr hoy día comprender que la vamos a lograr en esa comunión íntima que cada uno de nosotros tiene que tener con el Señor, en oración, para poder ser dirigido siempre por su Espíritu Santo. Valioso el estudio, lo agradezco y le doy gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir. Muy bien. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien que quiera compartir algo más? Yo tengo una duda, hermano Francisco, porque especialmente en el Antiguo Testamento todo se indica
o se nos enseña como viviendo en una comunidad donde todos son en esa época judíos, o si uno lo extrapola al presente seríamos cristianos, Ujú. pero uno no vive así, uno trabaja, tiene una comunidad de vecinos, una comunidad en el colegio, una comunidad de amigos de distintas razones o circunstancias de la vida, y, y entonces es difícil mm, aplicar, o sea, para mí es difícil, quizás para ustedes, claro, pero aplicar todo lo que Dios nos dice con personas que no son, no sé si decirlo, hermanos, o que no son en la época en que se escribió el Antiguo Testamento judíos. Entonces, supongo también hay que servir, también hay que ser humilde y son las mismas prescripciones, pero resulta un poco más incierto sabiendo que el mismo o la reciprocidad no va a ser tan clara con personas que quizás no comparten la creencia en Dios. Sí, pero, ajá. Ahora, Gálatas, ahora se me fue el número, pero ayúdenme a buscar. Hay los que están en la canasta de amor. Tenemos un versículo que es clave que dice, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Uno de los servicios que Dios nos manda es, en la medida de tus recursos, de lo que tengas, haz bien a todos. Y dice una pauta, pero con especial atención a tus hermanos en la fe. A veces, por eso les decía, creemos que el servicio es únicamente dentro de las paredes de la iglesia y con los hermanos. Ese es cierto que tiene mucho valor, pero por ejemplo, en mi caso, mis vecinos no son creyentes. Una de las formas que yo puedo usar para, a veces, miren, creemos que todos tenemos que estarles predicando, predicando, predicando. Una de las formas, al menos para mí, efectivas para poder compartir mi fe, ¿saben cuál es? Mi testimonio. Que ellos vean que, oye, pero tú eres diferente, ¿sí? Porque me saludas, me ofreces ayuda, si hay necesidad, lo haces. O sea, ¿por qué tanta atención? Ah, porque soy cristiano. A veces no necesité de un discurso de 2 horas o estarle hablando del pecado, que no es malo, pero a veces nos olvidamos que algo muy importante es nuestra forma de vivir. Y ante eso, mira, pueden negar lo que creemos, claro, pero no pueden negar lo que somos. Porque si ellos están viendo tu comportamiento, tu forma de ser, tu caso, bueno, creo aquí todos tienen un trabajo oficial, digamos, de 8 horas o más horas. Bueno, ahora 8 horas ya no existen. El único que está libre de esa exigencia soy yo, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes se desenvuelven con gente y en la cual todos sus principios, toda su fe es puesta en práctica a diario, porque puede ser que les digan, miente y no hay problema, se soluciona. Y usted dice, puedo mentir, pero no es correcto. Y van a luchar con eso. Entonces, es una forma de decir, oye, pero ¿por qué todos los que están acá, por qué eres honesto en tu trabajo? Porque tengo que serlo. Pero ¿por qué si todos los demás roban? Yo no soy como los demás. Todos los demás mienten para poder ganar más plata. Yo no soy como los demás. Pero ¿por qué los demás, si es posible, hacen algo diferente para obtener beneficio? Sí, yo no. Y es eso, mira, por eso les decía, la gente puede dudar de tu fe y decir, yo no creo tu fe, ok, pero la gente va a decir, pero hay algo que me llama la atención, que es tu forma de vivir. Muy claro, porque mi forma de vivir refleja mi fe. Miren, busquen rápidamente alguien, Efesios 2:10. A veces no sabemos de memoria Efesios 2:8 y 9, pero el versículo 10 a veces lo olvidamos y es un versículo bien importante. Efesios 2:10. Alguien que lo tenga lo puede leer. Yo lo tengo, Efesios 2:10, Sí. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta de ese versículo? Mira, viene diciendo el 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y nos da la pauta, dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué tiene énfasis el versículo 10? El versículo 10 simplemente dice, ¿sabes cómo la gente va a confirmar que tú eres cristiano? Y la respuesta es, por medio de tus obras. Si tienes buenas obras, a veces no hay necesidad de predicarles a todos hablando verbalmente, pero el testimonio es súper importante, porque lo notan. Entonces, las buenas obras, aquí mira, en ese versículo te muestra eso. Las buenas obras, Dios las preparó para que las vivamos a diario y se aplica para el creyente como para el que no es creyente y tienen el mismo efecto. Yo creo que les ha pasado, vamos a hablar tristemente, que hemos conocido a algún hermano o alguien que se llama hermano, pero que tiene un testimonio pésimo, que quizás es garabatero, quizás es la persona más deshonesta en negocios, y uno dice, ¿sabes qué? Mejor no les ha pasado que sea que no digas ni siquiera que eres cristiano, y menos digas que quizás eres que vamos a la misma iglesia si fuera así, porque sabes que me da vergüenza tu testimonio. Y quizá la gente puede decir, a ti te creo, pero a él, no sé, más que hermano parece primo. Entonces, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Para que no me esté hablando todo el tiempo yo. Adrián, ¿qué opinas? Mejor no opino. Oh, No, yo creo que, bueno, creo yo, bueno, partiendo por yo creo que la base del creyente. Hace poco que estuvimos celebrando bautismo, creo yo que también es un desafío porque cuando uno decide bautizarse, en el fondo es un testimonio público de que nosotros somos seguidores de Cristo, o sea, que estamos dispuestos a dejar de ser, eh, ¿cómo se dice?, incógnitos en el mundo, sino que estamos dispuestos a revelar nuestra fe delante de los demás. Y eso implica vivir conforme a nuestros principios. Y obviamente, como bien decía Cristóbal, y si somos honestos, es difícil, es sumamente difícil porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecados, somos bombardeados cada día, pero creo que tenemos, como bien decía Francisco, tenemos las herramientas para vivir de una forma distinta. Y tal vez no es como, obviamente debería ser lo mejor, pero tal vez lo más práctico no es andar con la Biblia debajo del brazo, tal vez, por ser un poco, como ilustrarlo así, sino que nuestra vida, nuestro comportamiento diga algo distinto. De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Entonces, yo creo que solamente nuestro hablar, nuestro actuar, nuestras decisiones, y yo creo que eso se basa el día a día, debe sí o sí demostrar algo distinto. Y por una cuestión lógica, tiene que ver con nuestra naturaleza. Porque recordemos que mora en nosotros el Espíritu Santo. Y es lo que somos, es lo que somos. Nuestra identidad, como bien decía Pastor, como estábamos aprendiendo, nuestra identidad, ¿qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. Y por naturaleza vamos a hacer lo que es correcto. Y si no lo hacemos, nuestra misma naturaleza nos va a acusar y nos vamos a sentir horribles si es que hacemos lo incorrecto. Y va a pasar que vamos a caer, vamos a pecar, porque esta vieja naturaleza aún nos acompaña. Pero debe de haber ese redarguir dentro de nosotros que nos indique que algo está mal. Yo siempre digo eso, yo siempre digo que el sentirse mal cuando uno peca es bueno porque eso quiere decir que estamos vivos, espiritualmente hablando. Ahora, si yo pecara siendo creyente y me da exactamente lo mismo, es porque estoy muerto espiritualmente. Entonces, son como cosas elementales, yo creo que se puede, se puede.
Y volviendo al tema del ministerio del servicio, el ser parte de una iglesia, y nosotros somos parte de nuestra iglesia, tenemos que identificarnos con ella, y mientras no sirvamos dentro de nuestra iglesia, estamos como ahí rehuyendo al ser, a lo que somos, po. Por eso es importante que nosotros tengamos la disposición de servir en lo que sea, y de hacerlo de la mejor manera posible, porque es para el Señor, sea lo que sea. Así es. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Concuerdo con el hermano Daniel González en que es importante desarrollar el ejercicio de la comunión con Dios, porque yo me ponía a pensar, no sé, pues, en algún punto uno tiene que ir decidiendo involucrarse o no en el ministerio, ¿cierto? Y llámese ministerio cualquier servicio, cualquier necesidad que uno vea en la gente o en la misma iglesia o incluso en los de afuera de la iglesia también. Pero esa decisión debiera ser fluida o no tan costosa, digamos, al hecho de uno estar continuamente en búsqueda de Cristo, de su palabra, de la oración, ¿cierto? Y del carácter de Cristo. O sea, ahí tú lo planteas bien en el mensaje del el motor es el amor y el Espíritu Santo. Entonces, y ese es el carácter de Cristo, la humildad, el amor, la templanza, ¿cierto? Esto de no salirse de sus casillas. Eso era el carácter de Cristo. Y uno buscando de Dios y desarrollando ese carácter, naturalmente van a nacer oportunidades de servicio. Eso. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, para que pasemos a la oración.